Gracias por avisar. Sí, se me pasó la grabación. Ahí creo que está grabando. Sí, sale. Apro- Aprovecho el espacio un ratito, ¿vale? Sí, De cualquier manera, o sea, no tenemos datos con respecto a Cometa, pero sí se entiende, digamos, este deudor, como los otros, hemos dicho que podemos hacer previsiones generales para todos los deudores y particulares. Bueno, en este caso no corresponde particular porque, como dijo Valeria, todavía no es una situación real, digamos, está presentado el práctico como para que ustedes entiendan de que no, todavía no se presentó, recién está considerando la posibilidad. eh, bueno, son todas situaciones que les dan indicio de que todavía no tienen que previsionar, pero siempre sepan que va dentro de la previsión general que hace la empresa para deudores por venta. Sí, vale nomás. bueno, continuamos entonces. Entonces, con respecto a este punto y a hechos posteriores, no se realiza ninguna previsión y, como dice la profesora, sí considerar con las otras previsiones de el rubro crédito, ¿sí? Que se dio en otras unidades. Bien, seguimos con el punto 1b. El 20 de julio del 2002, Pedro Deudín, ante los insistentes reclamos de cobranza de Volver al Futuro S.A., nos entrega 3 cheques que suman 21.000 pesos, cancelando el total de la deuda. El 29 de julio del 2002, estos cheques fueron devueltos por el banco por no tener fondos suficientes. Gran, grande es la sorpresa del gerente administrativo de Volver al Futuro S.A. cuando el 5 de agosto del 2002 concurre personalmente al negocio de Pedro Deudín y el mismo ha sido abandonado, siendo este el único domicilio que se conoce al señor Deudín. Bueno, acá tenemos otra situación. ¿Tienen alguna idea, opinión qué se tendría que fijar acá, qué se podría ver, qué datos tenemos? Entonces, primero al 20 de julio. Se está reclamando una deuda que se tiene con Volver al Futuro S.A. y nos entregan 21.000 pesos, ¿sí? Que con esos 21.000 pesos cancelaría su deuda, ¿sí? Bien, entonces nos dice primero cómo le teníamos, vamos teníamos la deuda, entonces era Deudín, era deudores por venta, ¿no? Vamos a suponer primero que era deudores por venta. Entonces hay que eh, registrar estos documentos, porque me dice nos entregan 3 cheques, podemos colocar como valores a depositar o depende la fecha de los cheques, bueno, es 29 cerca, así que puede ser valores a depositar. Entonces, primeramente realizamos el asiento el 20 de julio, que puede ser, depende de la situación, documentos a cobrar o valores a depositar, a deudores por venta por los 21.000. Pero eso realizamos como asiento de lo que cobramos, ¿sí? Ya cancelamos ese, ese deudor por venta que teníamos y el 29 del 7 se va a cobrar o se deposita para el cobro de estos cheques en el banco y el banco nos dice que, o sea, nos rechaza los cheques por fondos insuficientes. Entonces, ¿qué ahí tendría que hacer la empresa para ustedes?
registrar esa devolución de los cheques. Sí, ¿y cómo podríamos denominarlo a deudín? Porque primero ya lo dimos de baja como deudores por venta, pero ahora ¿qué sería? Porque ya venció su deuda, ¿qué sería deudín? Deudores morosos. Deudores morosos. Entonces daríamos de alta esta cuenta de deudores morosos a, Valores a depositar o... claro, la cuenta que utilizaron primeramente. Documentos a cobrar o valores a depositar por ese importe de 21.000 pesos. Eso entonces tenemos al 29 de julio del 2002. Y después tenemos una tercera fecha, sería una tercera circunstancia para la empresa, donde dice que el 5 del 8, sería el 5 de agosto del 2002, se va al negocio de Pedro Deudín y no se encontraba, estaba todo abandonado el negocio. Y este era el único domicilio que teníamos de Deudín. Entonces, ¿qué pasa con nuestra deuda? Más allá de que hay que empezar todas las acciones legales, pero ¿cómo podríamos? ¿Tendríamos que reclasificar nuestro deudor? Ese yo tengo duda, o sea, en un principio como que sería incobrable por ahora, o sea, como que, Hasta el como que fuera 29, una pérdida. claro, hasta el 29 que nos rechazó el banco, teníamos como deudor moroso porque ya había vencido eh, los tiempos de pago, ¿sí? Entonces ahí pasaría ese deudor por venta a deudor moroso. Y después, ya después de agosto, ya sería un deudor incobrable, ¿sí? Después, después iría toda la otra parte de cómo se podría cobrar esto, pero al 5 del 8, al darnos cuenta que, pero, a ver, ¿cuándo cerraba? Tenemos que tener en cuenta esto, al 5 del 8 nosotros vemos que no hay, que el local está abandonado y no sabemos dónde está el señor Deudín, entonces eso significa una pérdida a nuestro patrimonio, ¿sí? Tendríamos que registrar como una pérdida y esto ¿qué cuenta utilizaríamos? O sea, es un crédito que tenemos hasta esa fecha que sería incobrable para la empresa, hasta ese momento. Entonces hay que reclasificar ese deudor moroso a incobrables o deudores incobrables, que eso sería una pérdida. Yo tengo una pregunta, Sí, si, ¿no es cierto? Yo supuestamente voy a ir ahora a la justicia y todo eso. ¿Por qué yo no puedo ponerle como deudor en cuestión judicial? también puede ser, pero sí, si ya está iniciado todo lo que sería el inicio a los trámites judiciales, sí podés poner deudores en gestión judicial. Hasta el momento solo tenemos la desaparición de nuestro cliente, entonces lo consideraríamos como incobrables. Si vos Ah, gracias. ya iniciás también al mismo día, lo podés clasificar como gestión judicial. Es siempre esos deudores en gestión judicial es porque vos ya tenés abierta una causa, ¿sí? Ah, ah. Es cuando iniciás todo el procedimiento de denuncia y eso todo va a la justicia, ¿sí? Pero como no nos da ese dato en el práctico, lo consideramos como incobrable. Y damos de baja, o sea, al reclasificar este crédito como incobrable, damos de baja deudores morosos que se había hecho el 29 del 7. Todo por el mismo importe de 21.000 pesos. Eso hacemos al Una, 31 del 7. claro, esa es una que le iba a decir. Esto tenemos el 5 del 8, ¿sí? Pero es una fecha muy cercana y tenemos que tener en cuenta que el 31 del 7, como nos menciona nuestro práctico, es el cierre de los estados contables, el 31 de julio. Entonces, hacemos el asiento al 31 de julio, ¿sí? Esto vendría a ser como un hecho posterior, pero que sí repercute a nuestro ejercicio que cerró el 31.
disculpa que pregunte. Sí, sí. Entonces, el 5, yo en vez de escribir 5, voy a escribir 31 el 7. Al 31, sí, porque es un hecho que vos lo conociste a unos días que cerró el ejercicio, pero repercute en tu ejercicio. Eh, el hecho generador es dentro del ejercicio que cerrás al 31 de julio. ¿Sí? Aunque yo me encuentre en el 5, pongo 31. Claro, porque porque es al límite, es el último día de tu estado contable. Entonces, al cierre Ah, tiene que estar eso que ya es incobrable. ujú. O sea, el cheque ya te lo rechazaron por fondo el 29 del 7, así que se supone que a esa fecha ya está desaparecido nuestro cliente. ¿Sí? Por una cuestión u otra, bueno, se fue unos 5 días después, porque son 5 o 6 días después del cierre del ejercicio, ¿sí? Del 31 al 5 de agosto. Es muy poquito tiempo y estamos dentro del periodo de la preparación ya de los estados contables, ¿sí? Donde nosotros tenemos que analizar si repercute si afecta y modifica, modifica los valores o en este caso o ajustar una estimación, pero en este caso no es una estimación, sino que sí va a modificar, ¿sí? Esa Permiso, diferencia, vale, sí, sí, un ratito para cerrar la pregunta. Todo lo que nosotros vemos en hechos posteriores al cierre, siempre decimos, si afectan saldos contenidos en los estados contables, ya sea para estimaciones o como en este caso, reversiones quizás de algo que hicimos o ajustes, todos estos se van a hacer con fecha de cierre, ¿sí? Todos estos ajustes van a ser con fecha de cierre. Si contabilizamos 5 del 8, ya entra en el próximo ejercicio, ¿sí? Nosotros todo lo que estamos haciendo es dentro del ejercicio que estamos cerrando, en este caso al 31 de julio. Entonces nos paramos al 31 de julio y hacemos todos los asientos de todo lo que podamos haber detectado durante el periodo de hechos posteriores al cierre. Eso es la misma norma la que nos permite que antes de que se firme el informe de auditoría, ¿sí?, tanto la empresa como el auditor externo pueda realizar ajustes y todos estos ajustes van con fecha 31 de diciembre. Fecha de cierre de ejercicio, en este caso 31 de julio. de julio. Bien, algo que no, una pregunta más con respecto a este práctico o con hechos posteriores al cierre, porque acá cerraríamos en nuestros prácticos de la guía de hechos posteriores al cierre. Yo por ahí me estoy confundiendo con las previsiones para deudores. ¿Eso no se constituye al final del ejercicio y se los reclasifica y envía a eso? Las previsiones para deudores que están en el rubro crédito, eso es unas previsiones que siempre hay que hacer con respecto a cálculos o estimaciones que vos vas llevando siempre en los cierres de los ejercicios, ¿sí? Siempre se tiene un porcentaje o una probabilidad y eso está dentro del rubro crédito, digamos, es aparte de los hechos posteriores al cierre o de las contingencias, sino que las previsiones siempre se hacen al cierre del ejercicio, eh, teniendo una probabilidad o determinados circunstancias que la empresa dice, siempre tenemos deudores incobrables de tanto por ciento, entonces más o menos se va teniendo ese porcentaje y se estima de acuerdo a esos porcentajes que tiene la empresa. Pero eso es aparte de los hechos posteriores, o sea, aparte de esto que estamos dando, sino que viene dentro del rubro crédito, las previsiones al crédito. Una pregunta, entonces, ahora que yo reclasifiqué este deudor como incobrable, ¿tendría que usar entonces esas previsiones ahora? Sí, hay que ver, depende las previsiones, sí, se podría usar, aunque las previsiones siempre son para el año siguiente, Claro, esto para es el suponiendo que yo ejercicio, ya tenía una previsión del ejercicio del anterior. ejercicio anterior, ahí sí, 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 sí. Y en el caso de no utilizar, cerrando la guía de Para usar la previsión del ejercicio anterior, anterior. el deudor tiene que haber sido el ejercicio anterior. En este caso dice,
no dice de cuándo No dice de viene esa cuándo es. deuda, dice que ante el incidente de reclamo, pero no dice si la deuda de él ya venía del ejercicio 2001. Para poder usar la previsión yo tengo que tener la certeza de que este deudor, la venta, digamos, que le hizo a la empresa fue en el 2001. Ahí sí podría usar la previsión constituida anteriormente, ¿sí? Si es un deudor que hizo sus compras en este ejercicio, va directamente a resultado incobrable. Ah, está. Gracias, profe. Bien. Bruna, ¿entendiste la diferencia de las previsiones? ¿Y Sí, en sí, cuanto al hecho posteriores? sí, me quedó más claro, sí, sí, gracias. Bien, continuamos entonces con el práctico, con el número 9, donde nos habla, empezamos con los ajustes a los resultados de los ejercicios anteriores. ¿Dieron o conocen, o no, no sé si en contabilidad 2 escucharon de hablar de área o área? Yo por lo menos, tipo, cuando hice contador, sí, usamos, pero muy poco. Sí, cuando Bien, hicimos contadores también. ¿y recuerdan en qué situaciones se usaba, se utilizaba esta cuenta? Yo recuerdo el caso de previsiones, por ejemplo, que si no, deudor incobrable que si no se usaba AREA para reconocerle como del año anterior. De ejercicios anteriores, si es para Claro, modificaciones a resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? El ajuste, o sea, la sigla AREA viene de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Esto si ustedes quieren, no sé si el profesor llegó a hablar de este punto ya, pero si lo pueden ver en la RT 17, en el punto 410 aproximadamente, en ese 410 sí, habla sobre estas modificaciones al resultado de los ejercicios anteriores, ¿sí? En la RT 17. Y comenta en la RT 17 que estas se realizan cuando hay correcciones de errores en la medición de los resultados informados en estados contables de ejercicios anteriores o en la aplicación de una norma de medición contable distinta de la utilizada en el ejercicio anterior. Estos son los dos puntos cuando se utiliza esta cuenta, ¿sí? De ajuste de resultado. También, o sea, en cuanto a la exposición, las mismas corrigen la medición contable de los resultados acumulados al comienzo del periodo. Esto vamos a ver más específicamente en la unidad siguiente, cómo se ajusta cuando tenemos en el estado de evolución del patrimonio esta cuenta ajusta al ejercicio anterior y vamos a ver de manera más práctica esto que le estoy comentando y se expone en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Y en las notas contables, en la información complementaria de las notas, tiene que ir también referido los áreas, ¿sí? En el, bueno, en la RT8 también comenta en el capítulo 2 que cada vez que exista modificación en la información del ejercicio anterior debe de exponerse siempre la naturaleza de la modificación, el importe de la partida y el motivo de la modificación. Entonces tienen que habla, de alguna manera habla en la RT8 y mejor en la RT17 van a poder ver si quieren ampliar un poco el contenido en cuanto a área. Bueno, en la RT17 ya le comenté los dos motivos cuando se utiliza AREA. Y es importante sería resaltar o ver la relación que existe entre hechos posteriores al cierre que estábamos viendo con los ejercicios anteriores y los ajustes de los ejercicios anteriores. O sea, cuando dichos hechos se detectan durante la preparación de los estados contables, se las originan correcciones, como estábamos viendo, en la evaluación del patrimonio, ¿sí? A esa fecha. En tanto, si se detectan con posterioridad, o sea, recuerdan cuando
¿Hasta cuándo nosotros consideramos que eran hechos posteriores al cierre? O sea, los ajustes y modificaciones del ejercicio que está cerrando, ¿hasta cuándo podíamos hacer esas verificaciones? A la firma del Hasta la auditor. firma del autor. Hasta la firma, sí, del informe del auditor independiente, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al ejercicio, por ejemplo, estamos el 2020, estamos cerrando el ejercicio 2019, pero si tenemos ajustes que tenemos que hacer con respecto a los ejercicios anteriores al 2019, eso sí ya estaría dentro de los ajustes de ejercicios anteriores, ¿sí? Todo lo que tengamos que hacer dentro de los, por ejemplo, dentro de los hechos posteriores al cierre, pero que tengan que ver con ejercicios 2018 para atrás, ahí utilizaríamos esta cuenta AREA. Y una vez cerrado nuestros hechos posteriores, o sea, con la firma con el informe del auditor independiente, con respecto al 2019, de ahí ahí sería que es entre los 30 y 90 días después de esos días, ahí es considerado ajuste de ejercicios anteriores o AREA, vamos a utilizar esta cuenta AREA para el ejercicio 2019. No sé si se llega a entender esa diferencia y cuándo usamos. O sea, una vez cerrado el ejercicio 2019, de ahí en adelante si tenemos que modificar algo de 2019, usamos esta cuenta AREA. Si dentro de los hechos posteriores al cierre o posteriores, si tenemos que modificar algo del 2018 para atrás, también utilizamos esta cuenta AREA. ¿Se entiende? Igual Sí. vamos a ver, Sí. tenemos dos prácticos para ver, ¿sí? Bien, y esta cuenta entonces, AREA, para terminar, corrige la medición de los resultados acumulados al inicio del ejercicio, ¿sí? Porque esto después, en el siguiente unidad, vamos a ver cómo hace esa corrección de los resultados al inicio del ejercicio en el estado de evolución del patrimonio neto. Eso se expone siempre en el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, pasamos a leer la práctica. Ejercicio número 9. La empresa Anda Bien SRL cerró ejercicio económico al 31 de diciembre del 2000 y celebró asamblea de accionistas que aprobaron el balance en fecha 5 de abril del 2001. Posteriormente a esa fecha se detectan los siguientes hechos. El mes de mayo se detectó que no se había contabilizado la factura de teléfono correspondiente al periodo noviembre-diciembre del 2000, que tenía un importe de 240 pesos. Bien, en este, qué se tendría que hacer en este punto? O sea, el mes de cerró en abril nuestro balance, ¿sí? Ya los accionistas aprobaron el balance en abril. Y en mayo nos dimos cuenta que faltó pagar la factura de teléfono del periodo 2000. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Ya cerró los estados contables con respecto al año 2000. Entonces, ¿qué cuenta utilizaríamos? Ya no son hechos posteriores al cierre porque ya cerró el ejercicio. En este caso tenemos que usar la cuenta de ajustes de los resultados de ejercicio anteriores y tenemos que ver en esta cuenta siempre si es eso repercutiría si es una pérdida o es una ganancia para la empresa. Si nosotros abonamos en cuanto a nuestro patrimonio, si nosotros abonamos la boleta del teléfono, es un egreso. Entonces, ¿qué sería esto, el área, o qué sería este abono? ¿Disminuye o aumenta el patrimonio? Disminuye. Disminuye. Entonces, es una pérdida. Entonces, registramos, bueno,
En mayo, AREA, la cuenta AREA, a gastos de teléfono, teléfonos a pagar o teléfono. ¿Por qué pagamos? Bueno, no nos dice que pagamos específicamente. No, dice que se puede ir también teléfono a pagar, porque nos dice que se pagó. Se detectó nomás, dice. Perdón, ahí en el punto 1 dice se detectó, así nosotros tenemos que Sí. contabilizar la deuda. Sí, a En pagar. este caso Entonces, sería área a teléfono a teléfono a pagar. pagar. Bien, se entendió por qué área tiene, en este caso va en el debe. Sí. Bien, continuamos con el siguiente, con el 2. En el mismo mes se decide cambiar el método de evaluación de salida de los bienes de cambio, pasando del método PEPS al WEPS. La existencia inicial del ejercicio 2001 en moneda de diciembre del 2000 es la siguiente. Existencia inicial. En PEPS teníamos 12.400 y en WEPS 13.500. Entonces acá cambiamos el método de evaluación de la salida de nuestras mercaderías, ¿sí? O los bienes de cambio. Y hay una diferencia, nosotros veníamos registrando como método PEPS y la empresa decide que se va a cambiar a el método WEPS. Entonces, tenemos que ver cuál es nuestra diferencia y cómo repercute en nuestra mercadería esta diferencia, ¿sí? Tenemos PEPS por 12.400 y WEPS 13.500. Vamos a sacar la diferencia de 1.100. Bien, si aumenta nuestra existencia inicial, hay un aumento de 1.100 pesos. ¿Ven este aumento que, o sea, sacamos esta diferencia, 13.500 menos 12.400? Hay un aumento de la existencia inicial de 1.100. ¿Qué aumenta? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el aumento? ¿Cuál es la cuenta que estábamos utilizando? ¿Qué eran los bienes de cambio? Mercadería. Mercadería. Entonces, registramos ese incremento de mercaderías, o sea, mercaderías por 1.100 a área por 1.100. Bien, pasamos al punto. ¿Este se entendió, este punto? Bien, pasamos al punto 3. También se detecta en igual mes un error en las amortizaciones de maquinarias que se han computado de más en 1.000 pesos en el ejercicio 2000. Entonces, si se amortizaron de más las maquinarias, ¿cómo tendríamos que realizar este asiento de ajuste del ejercicio? Como nos dice que en el mismo mes, es decir, que después del cierre de los estados contables vamos a tener que utilizar la cuenta AREA, pero ¿qué cuenta utilizamos para
En este caso, disminuir las amortizaciones. Amortizaciones acumuladas. Sí, amortización acumulada por los 1.000 pesos. En el debe sería debitamos, porque tenemos que disminuir ese importe que se amortizó de más, a área por 1.000 pesos. Bueno, este punto de la parte B vamos a saltar del punto que habla del método LIFO, FIFO, y ese no se dio o no se usa. Esto saltamos. Bueno, y en este práctico nos pedía las registraciones necesarias para proceder al cambio del método de evaluación, nos pide acá. Lo que sigue es similar al PEPS Web, pero con los otros métodos, ¿sí? Que como no utilizamos ningún práctico, pasamos. Bien, esto es con respecto al práctico número 9. ¿Alguna pregunta? ¿Pudieron hacer todos los asientos? Por mi parte, sí. Bien, seguimos entonces con el práctico 10. En base a la información que se suministra, se solicita: efectúe las registraciones necesarias para proceder al cambio de método de amortización descrito y para corregir los posibles errores que se pudieran detectar. Dandy S.A. posee dos bienes de uso cuyas características se detallan a continuación. A. Un rodado cuyo valor de origen fue de 10.000 pesos, el cual fue adquirido el 3 de mayo del 99. B. Una maquinaria adquirida al 20 de agosto del año 2000 a un valor original de 140.000 pesos. Dandy S.A. ha amortizado hasta la fecha por el método lineal, considerando para los rodados 5 años de vida útil, amortizando en ambos casos año de alta completo y sin considerar valor de rezago alguno. A pesar de tener registradas las amortizaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2001, se decide cambiar el método de amortización de la máquina por el de horas trabajadas. La maquinaria, según su manual de instrucciones, tiene una vida útil de 100.000 horas. El uso de la misma ha sido desde su adquisición el siguiente. Bueno, y nos da acá las horas que se utilizó la maquinaria en el año 2000, 3.800 horas, en el año 2001, 7.700 horas, en el año 2002, 5.400 horas. Y después nos brinda un cuadro de amortizaciones al 31 de diciembre del 2002, que en el práctico nos dice que ya se había realizado el cálculo correspondiente al ejercicio finalizado y nos da el rodado, maquinaria, su valor de origen, su valor de amortización acumulada al inicio del ejercicio, la amortización del ejercicio de rodado y maquinaria, la amortización acumulada al cierre, que es la sumatoria de la amortización al inicio y la amortización del ejercicio, y el neto, que es la diferencia entre la amortización acumulada al cierre y el valor de origen, su valor de origen. Bueno, en este caso dice que está expresado en moneda homogénea al 31 del 12 del 2002. Bien, tenemos que ver, entonces, nos pide que verifiquemos si están bien las amortizaciones y el cambio del método de amortización de maquinaria, ¿sí? Primeramente vamos a verificar el del rodado. El de rodado entonces nos dice que tiene una vida útil para el rodado de 5 años sin valor de rezago. Entonces hacemos 10.000 dividido 5.
que nos da una vida, o sea, un valor de amortización de 2.000 pesos, ¿sí? Verificamos 2.000 pesos en amortización del ejercicio, está bien. Y vamos a sacar nuestra amortización acumulada de los ejercicios anteriores. Estamos en el 2002. El rodado se lo había adquirido el 3 del 5 del 99 y nos dice que con año de alta completo. Entonces tenemos 99, que calcular el año, la amortización del año 99, la amortización del año 2000 y la amortización del año 2001 es el importe que tiene que estar en la amortización, en la parte de amortización acumulada al inicio, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta sumatoria de las amortizaciones de 3 años? ¿De 3 años, 6.000? 6.000 pesos. 6.000. 6.000 pesos. Y tenemos en nuestro cuadro que dice 4.200. Entonces estamos viendo que hay un problema con la amortización que se hizo en años anteriores. En este caso sí tenemos que ajustar, y vamos a tener que ajustar porque es 6.000 la amortización acumulada de los años anteriores, 99, 2000 y 2001. ¿Cómo realizaríamos el ajuste de estas amortizaciones de años anteriores? O sea, la empresa amortizó 6.200. No, Con perdón, AREA. 4, con AREA, sí. La empresa registró 4.200 y nosotros teníamos que registrar, en realidad, 8.000. Perdón, 6.000. Bueno, sería, ¿y AREA? ¿En el debe o en el haber? En el debe. El debe. En el debe, sí, porque en este caso tenemos que amortizar más. O sea, está faltando amortización. Entonces, AREA en el debe por la diferencia, que es 1.800, a amortizaciones acumuladas rodado por el mismo importe de 1.800. Bien, ajustamos solo lo que sea la amortización acumulada de ejercicios anteriores porque vemos que en el ejercicio actual, sí amortizó bien, que es 2.000, ¿sí? Entonces esto no necesita. Si teníamos que hacer una modificación, vamos a hacer un ejemplo, acá decía 1.500. También tendríamos que ajustar este ejercicio. Entonces acá, ¿utilizaríamos la cuenta de AREA o no? Porque este del No. ejercicio, o sea, estamos en hechos posteriores al cierre, entonces es únicamente un ajuste, ¿sí? No es AREA acá. Pasamos al próximo. Maquinaria. Bueno, en la maquinaria teníamos que hacer un cambio del método de amortización. Y teníamos que calcular. Primero vamos a calcular cuánto vale la hora si nuestra vida útil es de 100.000 horas. Entonces, nuestro valor hora, hacemos 100, el valor de la maquinaria, que es de 140.000, dividido la cantidad de horas de su vida útil, que son 100.000 horas, nos da un valor de 1,4 por hora, ¿sí? Después tenemos que sacar... Valeria, ¿vos estás mostrando un Excel? No, yo hice un cálculo nomás, pero en realidad ¿No? no tengo Excel. A ver si le puedo... Ah, Le muestro mi cálculo, ¿sí? Voy a tener que sacar no, pregunto porque a mí la pantalla se me queda azul y pensé que era a mí nomás por eso. Ah, no sé, ¿a otros le queda azul?
Sí, Sí, de ¿Sí? vez en cuando. Ah, capaz cuando miro, porque mientras estoy haciendo, yo calculo en un Excel, pero de manera así, nada. A ver si le comparto un Excel, pero el tema es que va a quedar azul porque tengo que ver las dos pantallas, el del planteo y el Excel. El Excel es algo simple, a ver voy a ver si puedo. Paso a la planilla, a la otra. A ver, ahí ven el Excel. Sí, se ve. Sí. Bien, este es lo que estaba haciendo ahora. Capaz cuando estaba haciendo esto, bueno, esto es lo que hicimos de rodado. Y ahora estábamos haciendo maquinaria. Entonces, como le estaba diciendo, 1.4 por hora, sacamos los 140.000, que es el valor de la maquinaria, dividido la cantidad de horas que nos da el planteo, que es 10.000 horas, y nos sale 1,4 por hora, ¿sí? Ahí el planteo, no voy a tratar de evitar de abrir para mirar el planteo. El planteo nos dice que en el año 2000 se trabajó 3.800 horas. Entonces, ese 3.800 hacemos por 1,4 y sacamos la amortización por hora, o sea, las horas trabajadas por el valor de horas que habíamos calculado anterior. Lo mismo hacemos para el año 2001, que nos dice 7.700 por 1,4. Y esto es lo que tenemos con respecto a ejercicios anteriores, ¿sí? Estos 2 años, 2000 y 2001. Porque después tenemos el 2002, pero este es un ejercicio, no es, estamos en el cierre recién de este ejercicio, entonces no utilizaremos la cuenta AREA acá, en el 2002, sino en el año 2000 y 2001 únicamente, ¿sí? En el 2002 solo ajustaríamos nuestra amortización por la diferencia. Bien, tenemos entonces un total de estos años de las amortizaciones por hora de 16.100. La amortización lineal, ustedes me corrigen con respecto a los datos del planteo, voy a tratar de evitar de abrir el planteo. La amortización lineal nos había dado estos 2 años una suma de 28.000 pesos, ¿sí? Entonces, la diferencia nos da 11.900. Esa diferencia es la que nosotros tenemos que registrar con la cuenta AREA. Bueno, ahora no le voy a decir si es van el deben a ver porque ya van a ver en mi, en mi Excel. Pero, ¿por qué va en el haber esta cuenta de ajuste de resultado? Este sería el asiento. Porque está amortizado además. Claro, entonces hay una diferencia que tenemos que disminuir, ¿sí? La amortización lineal nos daba una mayor amortización que haciendo una amortización por hora. Por hora de 16.100 y la amortización lineal 28.000. Bien. Y en cuanto al año 2002, hacemos lo mismo, o sea, 5.400 por 1,4. Comparamos con la amortización lineal que nos da el planteo, que es de 14.000. Y sacamos la diferencia, que también es mayor, la diferencia, y registramos, o sea, la amortización maquinaria por la diferencia de 6.400. Bueno, y en la amortización acumulada es la sumatoria de las dos. Este está en un solo asiento todos, pero también pueden hacer amortización acumulada a AREA por los 11.900 y amortización, la del 2002, amortización acumulada maquinaria a amortización maquinaria por 6.440.
¿Alguna pregunta de este? Es cortito el práctico, pero se ve bien la diferencia de qué considerar área y qué considerar ajustes del ejercicio. O modificaciones, realizamos modificaciones en esto. ¿Alguna pregunta? Bien, a ver, mejor voy a dejar de compartir el Excel y vamos a volver al planteo. Vamos a volver al planteo. A ver que le comparto. Estamos. Bien, y ahí termina el práctico. El práctico con respecto, sí, estos dos únicamente haría parecer del ejercicio. Y después, bueno, le queda para ustedes conceptos a desarrollar. Si tienen alguna duda, estas preguntas le van a servir para los finales, como teoría. ¿Qué son las contingencias, las previsiones, regularizadora del activo, del pasivo? Se suele preguntar esto fundamentalmente, cuáles son los hechos posteriores a la fecha de los estados contables, las clases que le había comentado la profesora, las dos clases de hechos posteriores. A ver, que eran cuando modificaban y cuando requerían ajustes, ¿sí? De una estimación. Bueno, y después están las que afectan, las que no afectan y cuándo debe informarse en las notas contables. Y bueno, acá está de acuerdo a la resolución. En la resolución técnica pueden encontrar la parte de hechos posteriores y en la que le comenté también de AREA, ¿sí? Está en la RT17. Contingencias también, o sea, ahí van a encontrar la parte de teoría. Bien. Profe, está en línea, ya terminamos el práctico. Estoy aquí. Sí, eran esos 3 prácticos cortitos, quedaban pendientes. Si querés dejar de compartir. Sí, ahí les saco. Ahí estamos. Lo hiciste hasta el 9, ¿no es cierto? Era el que 10, estaba al viendo 10, recién, el el 10. 10 inclusive, sí, eran 3. 8, 9 y 10. Bueno, próximo práctico que viene ya es patrimonio neto, ¿sí? Y nos está quedando casi una hora de clase, así que les pregunto a ustedes por ahí si quieren volver a repasar los prácticos UVA o de lo contrario dejamos acá para que el profesor, pregunto primero, ¿el profesor se arrancó con patrimonio neto? Sí, un poco. Había arrancado. Habíamos terminado justo pasivo y siguió con patrimonio. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a préstamos UVA, y si no, empezamos con patrimonio neto. ¿Cómo lo ven? Para mí, volviendo a ver la clase grabada, yo creo que ustedes se pueden guiar bien con el práctico. No sé si lo hicieron, si les costó algún trabajo. Una sola pregunta me hicieron la vez pasada y grupo presentó un solo chico. El preliminar, algo. al trabajo preliminar. Eso estaba por preguntar, profe. El 10 no es la fecha definitiva, ¿no es cierto? Es el preliminar. No, está todo. Es como para presentar un avance. Pero tienen que presentar un avance.
¿sí? O sea, no pueden no presentar nada. No es el trabajo final terminado, pero sí un avance, para que nosotros veamos de qué están trabajando. Bueno, ya que no me contestan, vamos a seguir entonces con patrimonio neto. Ahí le envío, profe, el que tengo de patrimonio neto para desarrollar en ese Excel. Que está ¿Me un poco- enviaste? estoy tratando de enviar, está un poco lento mi internet. Bueno, mientras vamos a ver un poco la introducción y la teoría. Estoy buscando, bueno, unidad 5, esperen que les comparto. Unidad 5, patrimonio neto. Objetivos dice lograr que el alumno caracterice este componente fundamental del patrimonio, identifique los grandes grupos en que se divide el patrimonio neto conforme a las resoluciones técnicas 8 y 9, y conozca las partidas componentes de los aportes propietarios y de resultados acumulados. Reconozca los distintos tipos de acciones previstas por la ley de sociedades comerciales, identifique variaciones cualitativas y cuantitativas, y exponga la información respectiva a través del estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, como para arrancar, vamos a arrancar por el último punto, el punto 6. A mí me interesa que ustedes ya manejen de entrada el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Vieron alguna vez, trabajaron en alguna de las contabilidades anteriores con el estado de evolución del patrimonio neto? No, profe. Yo por lo menos no. No, profe. No. Estoy buscando. Lo que sí yo les dejé en el aula virtual, que eso es lo que estoy buscando, es, pero déjenme un segundo que no lo encuentro, yo les dejé un Excel con los estados contables. Bueno, voy a tener que entrar al aula porque acá no lo encuentro. En ese Excel, ustedes tienen, a ver qué, déjenme un segundo. Me quiero mover acá adentro y se mueve esto. Ah. Voy a entrar al aula virtual, si ustedes quieren hacerlo también. Ahí en el aula virtual ustedes tienen un Excel que tiene todos los estados contables. Me interesaría que puedan ver, dice modelos, estados contables y notas. En ese Excel que ya está abriendo, ustedes van a poder ver un estado de evolución del patrimonio neto. Ahí estamos, ¿lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo que me interesa. Este es un estado de evolución de patrimonio neto en modelo, que ustedes lo van a poder ver así muy similar a esto, quizás con un poco mayor grado de detalle, en las resoluciones técnicas 8 y 9, ¿sí? Fíjense, desde el principio, desde el título, quiero que entendamos este estado de evolución de patrimonio neto. Bueno, primero va denominación de la entidad. Ustedes saben que los estados contables tienen un formato establecido por las normas técnicas profesionales, las resoluciones técnicas, y por lo tanto no es que yo puedo hacer el estado de evolución de patrimonio neto como a mí me gusta, ¿sí? Tengo que hacerlo en función a lo que está establecido en las normas, ¿sí? Por eso tienen un formato. La idea de este formato es que sea igual, que todos los estados de evolución de patrimonio neto sea igual en todas las empresas, para que de alguna manera puedan ser comparables y entendibles, ¿sí? Por los usuarios de la información contable. Entonces, lo primero que tiene que tener es la denominación de la entidad, esto es en todos los estados contables, el nombre, estado de evolución de patrimonio neto, y fíjense esta aclaración acá que dice, por el ejercicio anual finalizado el,
¿sí? Y acá va la fecha de cierre de los estados contables. ¿Por qué dice por el ejercicio anual finalizado? Otra opción es poner por el ejercicio desde, por ejemplo, el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? El estado de evolución de patrimonio neto, al igual que el estado de resultados, son estados evolutivos durante el ejercicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A diferencia del estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial, ustedes van a ver que dice, les muevo acá un poquito, dice al estado de situación patrimonial, este es a una fecha determinada, ¿sí? Mientras que este es por un ejercicio, es decir, desde el inicio, por eso presenta un saldo al inicio, hasta el cierre, ¿sí? Mientras que el estado de situación patrimonial es estático, es a una fecha determinada, ¿sí? Este estado de situación patrimonial es lo que le quedó a la empresa al 31 de diciembre. Mientras que este estado es lo que sucedió durante el ejercicio. Por eso es importante poner por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre o por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ¿sí? Y comparativo con el ejercicio anterior, ustedes saben que los estados contables se presentan de manera comparativa. Bien, hasta ahí creo que no hay ningún problema. Lo segundo que quiero que entiendan es que el estado de evolución de patrimonio neto se divide en dos grandes partes. Tenemos una primera parte, acá, que se denomina aporte de los propietarios, y un segundo grupo que se denomina resultados acumulados, ¿sí? Dentro del aporte de los propietarios nosotros vamos a tener obviamente el capital social, el ajuste al capital, los aportes irrevocables, ¿sí? Que ya vamos a ver qué quieren decir, las primas de emisión, y podemos tener otras columnas acá, por ejemplo, ajuste de prima de emisión, ¿sí? Ajuste de aportes irrevocables, y este primer total, que en realidad es un subtotal para el Estado, pero es el total de aportes de los propietarios. Este total lo que va a hacer es sumar en la línea, ¿sí? ¿Se ve ahí la línea de puntos? Esta línea va a sumar este total, ¿ok? Luego tenemos la parte de los resultados acumulados, donde tenemos ganancias reservadas, que ahí vamos a incluir todas las reservas, todos los tipos de reservas, ¿sí? Tenemos reserva legal, otro tipo de reserva que pueden ser facultativas, estatutarias, ¿sí? Y acá un total de reservas. Esta columna de total puede estar o no estar. Este es como un subgrupo dentro de los resultados acumulados. Podemos tener esta columna de total o no, ¿sí? Hay estados de evolución patrimonial neto que solamente tienen las reservas y suman a este total. O sea, este total digamos que es optativo, ¿sí? Después tenemos los resultados diferidos, ¿sí? Que después vamos a ver, y la columna más importante de este grupo, que es la de resultados no asignados. Luego tenemos el total, este segundo total, que va a ser la sumatoria de todo este segundo grupo, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y luego el total del ejercicio. Y el total del ejercicio se va a dar por la suma entre este primer total, 1, y este segundo total, 2. ¿Sí? Si tenemos esta columna intermedia, esta sumatoria va a ser solamente desde acá, ¿sí? O sea, suma este total y las dos que están afuera. Ok. Vamos entonces a ver por cuentas. ¿Qué cuentas están comprometidas en este estado de evolución de patrimonio neto? Bueno, el capital social. Yo no me voy a extender mucho con la teoría porque el profe ya les debe haber hablado, pero lo que sí quiero que sepan que el capital social siempre se va a exponer a su valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el capital social es una partida no monetaria y por lo tanto se ajusta, en el estado de evolución de patrimonio neto se expone por su valor nominal. Quiere decir que si la sociedad se constituyó con un capital de 1.000 pesos, acá van a aparecer siempre los 1.000 pesos, ¿sí? Y nada más. Todo lo que se vaya ajustando, ¿sí?
por inflación, va a aparecer en esta segunda columna ajuste de capital. O sea que esta siempre se va a mantener así, salvo que existan nuevos aportes, ¿sí? Nuevos aportes o dividendos en acciones, que son dividendos que se capitalizan. ¿Ok? Bueno, entonces dijimos en ajuste de capital van a estar todos los ajustes que hagamos. Acá esta es acumulativa, es decir, va a estar el ajuste del año pasado, el de este año, se van a seguir sumando. Luego tenemos aportes irrevocables. Aportes irrevocables son cuando las sociedades tienen necesidades financieras, muchas veces los accionistas deciden realizar aportes para salvar esa crisis momentánea, ¿sí? Esa crisis financiera momentánea. ¿Qué sucede? Que por lo general la capitalización de acciones demora un tiempo que tiene que ver con la burocracia de hacer todo lo que significa la suscripción, ¿sí? De nuevas acciones. Por lo tanto, los accionistas hacen un aporte con el compromiso de irrevocabilidad, quiere decir que esa plata ya no la van a retirar, ¿sí? De la empresa, y queda pendiente a futura suscripción de acciones. También la ley de sociedades habla de las características de estos aportes irrevocables, pero yo no me voy a extender en eso que corresponde a la teoría. Simplemente saber que acá van esos aportes irrevocables que todavía no se capitalizaron. Luego, estos aportes van a ir a parar acá cuando se haga la suscripción de acciones. Las primas de emisión. Las primas de emisión son cuando la empresa emite acciones sobre la par, es decir, sobre su valor nominal, esa diferencia va a quedar expresada en esta columna prima de emisión. Y esa, la sumatoria de esto dijimos que me va a dar el total de aporte de los propietarios. En las reservas, en cuanto a las reservas, ustedes van a tener siempre la reserva legal, siempre que tengan resultado positivo del ejercicio anterior. Ahora vamos a ver que la reserva legal tiene, por ley de sociedades, un mínimo que se reserva a todos los ejercicios que tengan resultado positivo, es decir, que tengan ganancia, un mínimo del 5%, hasta un límite de alcance, de que esta reserva alcance el 20% del capital más ajuste, ¿sí? O sea, nosotros vamos a comparar que esto llegue al 20%, en este caso de 6.000. ¿Sí? En este caso, cuando llegue a 1.200, dejamos de reservar, ¿sí? Ya no hace falta seguir reservando. Si queremos seguir reservando, podemos hacerlo en otras reservas. Bien. Luego tenemos los resultados no asignados, que son los resultados que se van a ir acumulando en esta columna, ¿sí? Todos los años, es decir, todos los ejercicios, en la medida de que no se distribuyan. Es decir, acá cuando nosotros vengamos acá, ganancia o pérdida del ejercicio, ¿sí? Esta ganancia o pérdida del ejercicio va a ir sumando al resultado no asignado. Supónganse que este año ganó 5.000 pesos de resultado positivo, la ganancia del ejercicio va a sumar al resultado no asignado para el ejercicio siguiente. ¿Sí? Si yo tenía resultados de ejercicios anteriores que no habían sido distribuidos, ¿sí? Van a estar entonces en esta columna. Acá no me está sumando esta parte. Ok. ¿Ven entonces cómo se va armando? ¿Sí? En este caso tenemos 6.000 de aporte de los propietarios, 3.200 de reserva legal, más resultados no asignados, y el total, la sumatoria de aportes de los propietarios y resultados acumulados. Este es el saldo al inicio del ejercicio. Es decir, el primer ejercicio económico de la sociedad, esto va a estar solamente constituido por los aportes que se realizaron al constituir la sociedad. O sea, solamente va a estar el capital, ¿sí? Y si fuera, digamos, estamos en época de inflación, va a estar también el ajuste de capital del año, del ejercicio. Pero acá todavía esto va a estar en cero. En los próximos ejercicios, este saldo al inicio va a ser igual que este saldo al cierre del ejercicio anterior. O sea, yo voy a tomar, por ejemplo, en este caso, el 2019, tomo estos saldos al cierre del 2019 y los voy a colocar acá
en saldo al inicio del 2020. ¿Sí? Modificaciones a los saldos del inicio, y acá dice nota porque siempre tiene que estar referida esta modificación en notas a los estados contables. Esta modificación saldos al inicio son todas las cuentas que en la contabilidad aparezcan con área, ¿sí? Es decir, todos los movimientos o el mayor de área, ¿sí? Va a estar en esta línea, modificando los saldos al inicio. Es decir, si recién tuvieron un área en el debe, Valeria, ¿de cuánto era, te acordás? Hola. 11.900. Ay, me asusté, pensé que estaba sola, que se había cortado la conexión. Digo, yo te hace una hora dando clase. No podía, mi micrófono no podía conectar. 1800 rodado, un área rodado, en amortización acumulada. Área de Y era 1800. debe o haber. Debe. El área En el rodado. debe. Entonces, 1800, ¿sí? Supónganse, acá iría, ¿sí? Restando en este caso, porque fue en el debe. Si está en el haber, va sumando, ¿sí? Entonces, en este caso, modificaría los saldos al inicio, solamente en esa línea, ¿sí? Me molesta cuando me queda chica la columna. ¿Ven? Entonces, las otras líneas quedan igual, las otras columnas, perdón, quedan igual. Y en esta línea de resultado no asignado, vemos ahí cómo disminuye de 2000 a 1800 por este área, que es la modificación a los saldos del inicio. ¿Sí? Esto entonces es lo que sucedió hasta el ejercicio anterior, es decir, el movimiento al final del ejercicio anterior, el área o las áreas, las cuentas áreas que pudieran haber correspondido al ejercicio, con nota a los estados contables, ¿sí? Así que yo voy a poner acá nota, qué sé yo, no sé, 25, ¿sí? Y voy a poner ahí la nota explicando a qué corresponde esa cuenta área. Y los saldos al inicio modificados. A partir de ahí empiezo a mostrar la evolución de lo que sucedió en el ejercicio, ¿sí? Lo que sucedió en el ejercicio. En el ejercicio pueden haber habido nueva suscripción de acciones, pueden haber habido cobros de aportes irrevocables, es decir, capitalización de aportes irrevocables, cobros de aportes irrevocables cuando los efectivizan, ¿sí? Y la capitalización es cuando se vuelven capital. Ahora vamos a ver un poquito más. Distribución de resultados, y la distribución de resultados tiene que ver con, y acá tiene el llamado, ¿sí? Aprobados por, como todos estos movimientos que suceden en el estado de evolución de patrimonio neto tienen que ser, salvo este último que es el resultado del ejercicio, todos estos movimientos, por eso tiene la llamadita en 1, tienen que haber sido aprobados por la asamblea de accionistas, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener la nota 1, aprobado por Asamblea General de Accionistas, ¿sí? El día tanto del año tanto. ¿Está? Porque todos estos movimientos, suscripción de acciones, cobro de aportes irrevocables, distribución de resultados, siempre se hacen por decisión de la asamblea. Que puede ser ordinaria o extraordinaria, depende del caso. Pero la asamblea es la que decide, ¿sí? Entonces, estos movimientos que nosotros vamos a tener acá van a contestarnos este quinto punto que dice identifique las variaciones cuantitativas, cualitativas y cuantitativas. Ya habíamos visto un poco de lo que eran variaciones cuantitativas y cualitativas cuando vimos BPP, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un pequeño repaso. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? ¿Hola? Sí, profe.
Sí, alguien por favor que me conteste porque yo me quedo frente a la computadora, no los veo, entonces pienso que estoy hablando sola. Bien, entonces les decía, si nosotros tenemos suscripción de acciones, ¿qué tipo de variación es? ¿Permutativa o modificativa? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Si yo tengo una suscripción de acciones, voy a poner un ejemplo así al azar, le voy a decir, bueno, hicimos una nueva suscripción de acciones por 500 pesos. ¿Sí? Estos 500 pesos van a sumar a este total, y a este total no, porque no tiene nada que ver con los resultados, pero van a sumar acá. Al sumar acá me están modificando el patrimonio neto, por eso decimos que es cuantitativa o modificativa, ¿sí? De 9.200 que estábamos, ahora estamos en 9.700. Por eso modifica el patrimonio. Cobro de aportes irrevocables, es decir, cuando los accionistas hacen los aportes irrevocables, supónganse que sea, no sé, otros 500 pesos. ¿Sí? 500 pudieron suscribir y 500 dejaron como aportes irrevocables. ¿Qué tipo de variación es el cobro de aportes irrevocables? Modificativa también puede ser. También es modificativa. Va a sumar en esta columna y va a sumar a este total. Es decir, va a modificar, ya estamos acá con un patrimonio de 10.200. ¿Sí? Si sumamos estos tres. Bien, después tenemos la capitalización de aportes irrevocables. Supónganse que pasó un tiempo y dijimos, bueno, van a capitalizar estos aportes irrevocables. Entonces, ¿qué tipo de variación es? Permutativa. Permutativa, porque va a salir de acá, es decir, va a ir restando en aportes irrevocables y sumando en el capital, ¿sí? Luego, si sumamos acá la línea, ¿sí? Esto nos da 0 y por lo tanto esto nos da 0. ¿Sí? Y la distribución de resultados es lo que sucede en la Asamblea General Ordinaria cuando se aprueban los estados contables del ejercicio anterior y se decide distribuir los resultados que hayan quedado del ejercicio anterior. Siempre tenemos el tema de la reserva legal, salvo que ya se haya alcanzado el límite, ¿sí? Acá se había alcanzado el límite, pero pues luego acá se aumentó el capital, así que todavía tenemos margen, ¿sí? Entonces, la reserva legal va a ser el 5%, dijimos, de el resultado del ejercicio próximo anterior, ¿sí? Suponiendo que de estos 2.000 que tenemos al inicio, 1.000 fueron del 99 y 1.000 fueron acumulados hasta el 98. Entonces, de lo que vamos a constituir reserva es lo del ejercicio inmediato anterior, en este caso, sobre los 1.000. Y constituimos, dice, el 5%, ¿sí? De 1.000. 50 pesos constituimos más de reserva. ¿Qué tipo de variación es esta? Permutativa. Permutativa, ¿por qué? ¿De dónde sale? Acá aumenta en reserva. ¿Y dónde resta? De resultados anteriores. De resultados no asignados, de esta No columna. ¿Sí? Perdón, 50. Entonces, podemos ver de esta manera de forma fácil. Bueno, este va a ser bueno, este va a ser. Discúlpeme un segundo. Tengo acá una guardería también. Vayan para allá, cerrar la puerta. Les decía, nosotros podemos verificar las variaciones modificativas cuando en la columna del ejercicio actual, ¿sí? Nos da un movimiento, ya sea en más o en menos. Y podemos identificar las permutativas, ¿sí? Cuando yo sumo acá, ¿sí? Me da 0 y acá me da 0, ¿sí? Es decir, cuando este movimiento quede en 0 y tengamos
dentro del estado de evolución del patrimonio neto, un saldo positivo igual a un saldo negativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso es permutativa. Honorarios a directores y síndicos. Ustedes saben que cuando termina el ejercicio, ¿sí?, se decide en la asamblea cuánto es lo que se va a pagar, digamos, en concepto de honorarios a los directores y a la sindicatura. Entonces, este pago de honorarios y síndicos, ¿qué tipo de variación es? Permutativo. No, Es modificativa porque se paga y se va se va de la esa plata, empresa, digamos. ¿sí? En este caso, supónganse que hayamos decidido pagarle 1.000 pesos, todos son números muy redondos, no, 1.000, no voy a poder porque ya no me alcanza. Vamos a decir 10 pesos, no importa los números chiquititos, ¿sí? 10 pesos, vamos a pagar, entonces esto va a restar de este total de resultados y a su vez va a restar de la columna del ejercicio actual. A mí acá me faltó agregar para que se vaya armando. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, restan resultados no asignados, resta en el total y resta en el patrimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una variación modificativa porque me modifica esta columna del ejercicio actual. Esta columna del ejercicio actual. ¿Sí? Los honorarios a directores y síndicos. Luego tenemos dividendos en efectivo o en especie, ¿sí?, que la empresa paga a sus accionistas. Estos dividendos en efectivo, si los hubiera, ¿sí?, o sea, si la empresa decide dividir en efectivo, entonces también es una variación de tipo Modificativo. modificativa también, ¿sí? Porque se va del patrimonio de la empresa. Vamos a ponerle 15 para que se vea diferente, ¿sí? Estoy haciendo números chicos porque acá me quedó 200 como muy pequeñito. Y luego tenemos la distribución de dividendos en acciones. ¿Y los dividendos en acciones qué tipo de variación es? Permutativo. Permutativa, porque va a restar de resultados no asignados. ¿Y dónde va a sumar? Había una Acciones. columna, a ver, Ahí las columnas les muestro. prima de emisión. No. Prima de emisión solamente cuando se emiten acciones sobre la par. Capital, entonces. Ajuste capital, Capital, perdón. ¿sí? No, capital. Se capitalizan. Los dividendos en acciones son acciones, o sea, resultados que se capitalizan, ¿sí? Va a sumar a capital. Entonces, fíjense, acá yo voy a tener 5 más en esta columna. En esta columna voy a tener 5 menos. Y luego, por lo tanto, el patrimonio me da 0, ¿sí? La columna actual de patrimonio me da 0. ¿Qué sucede con la desafectación de reservas? Si yo tenía reservas, no tengo acá, pero bueno, si tuviera reservas facultativas, ¿sí?, o por ejemplo la reserva por revalúo técnico, tenía reservas y decido desafectarlas. ¿Qué tipo de variación es? Permutativo. Permutativa. Sale de la reserva y ¿a dónde va? Capital. No. ¿Dónde suman? Resta en reserva y ¿dónde Resultado. suman? Suman resultados, ¿sí? Resultado no asignado. Le voy a poner un 1 acá para que me quede algo. ¿Sí? O le voy a poner 5.
5 acá, entonces resta 1 en la desafectación de reservas y suma a resultado no asignado. Después la empresa, si la desafectó, lo mandó a resultado no asignado, luego la empresa puede distribuirlos, ¿sí? Ya sea en ese ejercicio o en un ejercicio siguiente. Bueno, esto no le voy a tocar por ahora, y luego tenemos el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio surge directamente del estado de resultado, ¿sí? O sea, este mismo valor yo lo copio del estado de resultado, ¿sí? O sea, lo que me da acá como ganancia o pérdida del ejercicio es lo que yo voy a computar, ¿sí? Directamente en la columna resultados no asignados. ¿Y este qué tipo de variación es? Modificativa. Modificativa. Aumenta el total de resultados, ¿sí? Y también va a aumentar el total del patrimonio. De esta manera, entonces, yo voy a sumar, cuando llego al final del patrimonio, voy a sumar todo lo que sucedió desde los saldos al inicio modificado, ¿sí? Bueno, acá me dan los números, ahí. Voy a sumar a su vez también la columna total desde los saldos al inicio modificado de resultados. Acá esta también, ahí, porque si no, no me iba a tomar, ¿sí? Esta área que nosotros pusimos resta resultado no asignado, resta el total de resultados acumulados y resta al patrimonio total. Entonces, de esta manera sumamos esta columna de total y luego vamos a sumar esta columna de total también, desde los saldos al inicio modificados. Si todo está bien, la sumatoria que hacemos acá para comprobación de estas dos, perdón, de esta y esta columna, me tiene que dar lo mismo que la suma vertical, ¿sí? La suma vertical tiene que dar lo mismo que la suma horizontal de las dos columnas de total. Y en esta columna va a ir copiado exactamente, salvo ahora ya vamos a ver los ajustes, pero si no tuviera ajuste de inflación, en esta columna va copiado esto mismo del ejercicio anterior. Ahora vamos a ver que tenemos que, con el ajuste por inflación, nos va a modificar para que sea comparativa. ¿Sí? O sea que esto mismo yo lo tomaría y lo copiaría a esta columna del ejercicio siguiente. ¿Alguna duda o consulta? Profe, cuando suscribió a acciones por 500 y después puso acciones irrevocables por 500, fue una coincidencia nomás, ¿no? Esta, sí, o sea, vos decís, sí, coincidencia. Esta suscripción de acciones es una, sucedió en un momento determinado, ¿sí? Y esta capitalización de aportes irrevocables es esta. Acá se hicieron los aportes irrevocables y luego acá se decidieron capitalizar. Y ahí fue acá. Pero esta es una diferente, totalmente no tiene nada que ver. Ah, gracias. Otro momento. ¿Alguna otra consulta? Bueno, esta es la forma en que se maneja el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, que caracterice los componentes del patrimonio, los vimos, ¿sí? Ustedes lo ven más en la teoría, que identifique los grandes grupos en que se divide. Vimos los dos grandes grupos, que son, dijimos cuáles eran los dos grandes grupos.
los propietarios y el resultado acumulado. Aporte de los propietarios y resultado acumulado. Esos son los dos grandes grupos. Y conozca las partidas componentes, ya vimos. Y reconozca los distintos tipos de acciones previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. Bueno, eso usted seguramente lo ven en la teoría, que son las acciones ordinarias, acciones preferidas, ¿sí? Acá en la práctica esa parte no nos va a modificar para nada. Variaciones cualitativas y cuantitativas ya vimos, y que exponga la información respectiva a través del estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, estos son los objetivos que nosotros vamos a manejar durante esta guía, ¿sí?, de la unidad 5. Entonces, para ello vamos a trabajar, vamos a tener ejercicios, ¿sí?, donde nosotros vamos a ver lo que sucedió. Por ejemplo, en este caso, la empresa Lleva presentó al 30 de junio los siguientes saldos de las cuentas componentes de su patrimonio neto, al 30 de junio, ¿sí? Los importes, dice, están expresados en moneda al 30 de junio del 2000. Quiere decir que ya están ajustados hasta el 2000, hasta el 30 de junio del 2000. Entonces tenemos el capital social, el ajuste de capital, resultados no asignados, ¿sí? Ver aparte dice acá, en el sentido de que acá viene una explicación de estos resultados no asignados. Las primas de emisión, el ajuste de las primas de emisión, la reserva legal, la reserva por revalúo técnico y otras reservas. Esto es lo que tenía al 30 de junio del 2000, ¿sí? Esto es lo que va a ser para nosotros los saldos al inicio, ¿sí? Entre el ejercicio comprendido en el 1 de julio del 2000 al 30 de julio del 2001, que en realidad este es nuestro ejercicio, el que cierra el 31 de julio del 2001, es el ejercicio que vamos a trabajar ahora. Estos saldos nos dan como saldos al inicio, ¿sí? Entre esta fecha, ¿sí?, que comienza este ejercicio nuevo, que es el 1 de julio del 2000, y cuando cierra este nuevo ejercicio, se produjeron los siguientes hechos. En el patrimonio tenemos lo que la Asamblea General Ordinaria resolvió el 2 de octubre del 2000, ¿sí?, que se constituirá una reserva legal por el importe fijado por ley, que se abonará en concepto de honorarios y síndicos la suma de 11.520, el resto de los resultados no asignados se distribuirán en dividendos en efectivo cuando lo resuelva el directorio dentro de los 3 meses siguientes. Se emitirán 125 acciones a valor nominal 20 cada una, ¿sí? Fíjense acá, valor nominal sigue siendo el mismo. Si yo las emitiera por 25, entonces ahí tendría la prima de emisión, ¿sí? En este caso, por 20 cada una, por un total, ¿sí?, y la fecha de suscripción de esas acciones y la fecha de integración. Cuando nosotros tenemos suscripción de acciones, tenemos la misma metodología de contabilización que cuando iniciamos la empresa. Si cuando ustedes inician la empresa, primero hacen accionistas a capital en el momento de la suscripción, y en el momento de la integración, caja, supóngase caja, banco, rodado, a accionistas en el momento de la integración, ¿sí? Son dos momentos que por lo general son diferentes, a veces suelen coincidir, pero a veces no. En este caso, la suscripción fue en octubre y la integración fue en diciembre, ¿ah? Y luego, al practicar los ajustes de cierre de las cuentas del ejercicio 2001, se detectó que al confeccionarse los estados contables al 30 de junio del 2000, estos que teníamos como saldo al inicio, hubo un error por el cual se cargaron 1.900 pesos por amortización de bienes de uso afectados a comercialización en exceso. Quiere decir que estos 1.900 pesos van a ser un área que van a estar ajustando los saldos al inicio para comenzar el ejercicio siguiente. Luego dice, el resultado del ejercicio 2000-2001 fue de 29.950, esto es ganancia, o sea, resultado positivo, y los índices para que ajustemos toda esta situación.
El directorio abonó los honorarios aprobados por la Asamblea el 25 de diciembre y puso a disposición los dividendos el 25 de enero del 2001. Y con todo esto vamos a confeccionar el estado de evolución de patrimonio neto de acuerdo a ese modelo que yo les presenté recién. Bien. Vamos a dejar acá porque nos quedan solamente 15 minutos y no nos va a dar el tiempo para empezar y terminar, y no quiero empezar y dejar por la mitad patrimonio neto, ¿sí? O sea que lo que tienen es la explicación que vimos hoy, ¿sí? Lo que les pido a ustedes que para la próxima clase tengan descargado, ¿sí? Y si quieren impreso, si van a trabajar escribiendo, por favor lo tengan impreso a este estado de evolución de patrimonio neto para que puedan ir colocando los números y viendo cómo se mueven, ¿sí? ¿Alguna consulta? No por mi parte. Tampoco, profe. De mi parte ¿No? tampoco, profe. Bueno, es muy necesario que ustedes vuelvan a ver por lo menos esta última parte de la explicación de cómo se maneja el estado de evolución de patrimonio neto y que descarguen los estados, ¿sí? Para que la clase siguiente puedan trabajar. Porque ya es bastante complicado dar en clase, o sea, con un pizarrón ahí en la facultad, ya es complicado dar la parte de patrimonio neto. Imagínense, de esta forma virtual se nos complica, yo creo que va a estar un poco difícil. Así que por favor les pido que tengan las herramientas, ¿sí? Para que puedan comprender lo más posible lo que vamos explicando en la clase. ¿Ok? ¿Sí? No se olviden, el viernes tienen que presentar el trabajo de UBA y el viernes que viene tienen que presentar la entrega preliminar del trabajo integrador. Entrega preliminar quiere decir lo que tengan hecho hasta ahora, ¿sí? Es decir, no tiene que estar cerrado, no tiene que estar terminado, no tienen que estar todos los asientos, simplemente lo que tengan hasta ahora. ¿Ok? Está, profe. Ok, Bien. profe. Nos vemos entonces la clase que viene. Hasta luego. Hasta la Chao, profe, próxima. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Profe.